A 500 grados centígrados, la vida se desvanece en un suspiro, mucho antes de que el sistema nervioso pueda registrar el dolor o el impacto. Ayer, el volcán Mayón, la cumbre más implacable de Filipinas, expulsó una corriente piroclástica que descendió 4 kilómetros por su ladera con una fuerza capaz de vaporizar cualquier rastro de existencia a su paso. 3.000 personas han sido arrancadas de sus hogares y 52 aldeas han quedado sepultadas bajo un manto de ceniza gris y asfixiante. Los científicos creen comprender qué fue lo que detonó esta furia, pero hay algo que no logran explicar del todo. ¿Por qué este colapso ocurrió precisamente ahora, en una etapa del ciclo eruptivo donde se supone que el volcán debería mostrar cierta calma? Es posible que estemos subestimando al Mayón, tal como sucedió en el pasado, cuando la verdadera tragedia no fue escrita por la lava, sino por la lluvia que llegó después. Lo que los registros oficiales llaman un nivel de alerta moderado, los datos térmicos satelitales lo describen como algo completamente distinto y mucho más aterrador. Estamos ante una anomalía que nadie puede ignorar. El 2 de mayo de 2026, algo se rompió físicamente en uno de los volcanes más activos del planeta. Una sección masiva de roca y gas sobrecalentado se desprendió del flanco sur y, en cuestión de segundos, se convirtió en una avalancha incandescente que superó los 100 kilómetros por hora. No hay forma de escapar de una corriente como esta. El único refugio es no estar en su camino. El colapso del 2 de mayo no fue un evento aislado, ni una sorpresa repentina en medio de un periodo de calma. No se trató de un pico aleatorio en un sistema que de otro modo sería estable. En realidad, es el evento más grande de una secuencia de escalada de 5 meses, documentada y confirmada por satélites, que comenzó a finales de diciembre de 2025 y que ha ido creciendo en pasos medibles desde entonces. Cada mes, desde enero de 2026, la firma térmica del Mayón ha aumentado. Cada episodio eruptivo en esta secuencia ha superado al anterior, y la corriente piroclástica del 2 de mayo encaja precisamente donde se esperaría que aterrizara el siguiente peldaño de esa escalera. Esto significa que la escalera probablemente aún no ha terminado su ascenso. Pero hay 3 factores que ocurrieron ese día que no encajan en la descripción estándar de una actividad de nivel medio. El primero es el nivel de alerta. El instituto oficial mantiene al Mayón en nivel 3 de una escala de 5. El nivel 3 implica una inquietud magmática con potencial de erupción peligrosa, mientras que el nivel 4 significa que dicha erupción es inminente. Sin embargo, el comportamiento que el volcán mostró el 2 de mayo se parece mucho más a lo que se esperaría ver cerca del territorio del nivel 4. Un colapso gravitacional que genera una corriente piroclástica de 4 kilómetros no es una expresión menor de inquietud. Es el tipo de evento que indica que un sistema se acerca a un límite crítico, no que se encuentra sentado cómodamente en la mitad de uno. Para comprender hacia dónde nos dirigimos, debemos mirar lo que los satélites han estado observando en silencio durante los últimos 5 meses, sin comunicados de prensa ni órdenes de evacuación. La verdadera historia no comenzó el 2 de mayo. Comenzó con un dato que la mayoría de las personas nunca ha escuchado y que nos lleva directamente al corazón del mecanismo profundo del volcán. Para entender lo que vendrá después, debemos reconstruir el 2 de mayo no como un evento noticioso, sino como un proceso físico puro. El Mayón es un estratovolcán andesítico, lo que significa que su magma tiene un contenido intermedio de sílice. No es tan fluido como el basalto, pero tampoco tan rígido como la riolita. Es un tipo de magma traicionero que puede alternar entre flujos lentos y explosiones violentas en un instante. Durante los meses previos al colapso, el volcán estuvo canalizando lava incandescente a través de sus rutas naturales, los barrancos de Basud, Bonga y Miisi en el flanco sur. Al verter continuamente material pesado y caliente sobre una pendiente tan inclinada, ocurre un proceso de carga progresiva. La lava se acumula, se enfría por fuera, pero permanece móvil por dentro.
añadiendo un peso inmenso sobre capas antiguas de ceniza y escombros que carecen de cohesión. A esto debemos sumarle el crecimiento del domo en la cima, un tapón de magma solidificado que se vuelve inestable por naturaleza. El 2 de mayo, la combinación de la presión interna de los gases y el peso gravitacional sobrepasó la resistencia mecánica de la montaña. El flanco sur falló de repente. No fue un simple deslizamiento, fue una descompresión rápida que transformó la roca en una suspensión de gas sobrecalentado que se aceleró ladera abajo casi instantáneamente. Lo más inquietante es que, aunque 4 kilómetros de recorrido parecen estar dentro del rango histórico, este evento ha ocurrido mucho antes de lo previsto en el ciclo actual, en la crisis de 2023. Los flujos de lava alcanzaron apenas 2 kilómetros con 800 metros. La secuencia de 2026 ya ha superado esa marca por 1/3 en su primer gran colapso. Estamos ante lo que los expertos llaman un cruce de umbral, el momento en que el sistema deja de acumular energía en silencio para comenzar a expresarla con violencia. Si la tasa de entrada de energía sigue superando a la de liberación, el colapso del 2 de mayo no es el final, sino apenas el comienzo de una fase mucho más activa. Cada volcán posee una personalidad única, un sello distintivo en su forma de actuar ante el mundo. Lo que vuelve al 2026 un año tan perturbador es que la actividad actual no coincide con los patrones establecidos en las últimas décadas. Pensemos en la erupción de 2018, que fue lo suficientemente severa como para elevar la alerta a nivel 4 y desplazar a 84,000 personas del área de peligro. O consideremos el ciclo de 2023, donde los flujos de lava apenas alcanzaron los 2 kilómetros con 800 metros antes de que la actividad disminuyera. El episodio de 2026 ya ha rebasado esos límites de distancia y está liberando una energía que lo sitúa mucho más cerca de la crisis de 2018 que de la anterior. Estamos observando lo que los expertos llaman compresión de ciclos, un fenómeno donde los eventos volcánicos se vuelven más recurrentes y violentos, mientras el tiempo de descanso entre ellos se desvanece. El Mayón está acelerando su ritmo de una manera que no tiene precedentes cercanos. Este comportamiento es consistente con una intrusión magmática profunda, donde material nuevo está empujando con fuerza desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Ya no se trata de una simple repetición de lo que vimos hace 3 años, es una amplificación que cambia por completo nuestro cálculo del riesgo. Para entender cuánto combustible le queda a este motor infernal, debemos descender, metafóricamente, a las entrañas del volcán para comprender su mecanismo más profundo. En algún lugar remoto y oscuro, a varios kilómetros por debajo de la superficie del volcán Mayón, algo ha cambiado de manera definitiva. No podemos observar este fenómeno de forma directa ni capturarlo con una lente, pero a través de la ciencia podemos interpretar los latidos invisibles de la Tierra. Todo lo que hemos presenciado en la superficie, desde las cenizas hasta los colapsos, tiene un motor principal, la recarga de magma desde las profundidades. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos imaginar el sistema del Mayón como una estructura compleja de varios niveles. En la base de este gigante, aproximadamente entre 10 y 20 kilómetros bajo nuestros pies, existe una región de origen alimentada por los procesos tectónicos más poderosos del planeta. Filipinas se encuentra en una de las zonas con mayor actividad geológica, donde la placa del mar de Filipinas se desliza implacablemente bajo la placa euroasiática. Al descender hacia el manto, el calor y la presión extrema obligan a la corteza oceánica a liberar agua y otros componentes volátiles, lo que funde la roca circundante y genera el magma que asciende para alimentar al volcán. Por encima de esa fuente profunda, el Mayón posee una reserva o reservorio de magma a menor profundidad. Esta zona no es una simple bolsa de roca líquida, sino lo que los expertos describen como una zona de mush de cristales, una mezcla densa de material fundido, cristales y gases distribuidos en un enorme volumen de roca. Cuando el magma nuevo, mucho más caliente y cargado de energía,
asciende desde las profundidades e invade este reservorio. Se desencadenan 3 procesos críticos que alteran el destino del volcán. Primero, la temperatura de todo el sistema aumenta drásticamente al mezclarse el material nuevo con el antiguo, lo que se manifiesta como esas anomalías térmicas que los satélites detectan desde el espacio. Segundo, el magma fresco trae consigo gases como vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre que, al subir, comienzan a formar burbujas, elevando la presión interna de la reserva de forma peligrosa. Tercero, este calor intenso puede derretir parcialmente los cristales ya formados en el reservorio, volviendo todo el sistema mucho más fluido, móvil y capaz de abrirse paso hacia la cima con una fuerza renovada. Este ascenso no es algo que ocurra en un instante, pues el magma no se teletransporta. Debe viajar a través de la corteza a un ritmo dictado por la presión y la resistencia de la roca. Por eso, el periodo de 5 a 6 meses que transcurrió desde las primeras señales térmicas en diciembre de 2025 hasta el colapso de mayo es totalmente consistente con el tiempo que le toma a una recarga magmática migrar hacia la superficie en un sistema como este. Aquí es donde la composición química del volcán dicta el nivel de peligro. Al ser un volcán andesítico, su magma contiene entre un 57 y un 63% de sílice. El sílice funciona como una estructura molecular que vuelve al magma espeso y viscoso, lo que le impide fluir con facilidad. En volcanes de baja viscosidad, el gas escapa libremente, pero en el Mayón, el gas queda atrapado en esa masa pegajosa, acumulando una presión inmensa. Cuando esa presión finalmente vence la resistencia del tapón de roca o de las paredes del volcán, la liberación no es gradual, sino violentamente explosiva. Aunque los flujos de lava y los colapsos recientes parecen aterradores, en realidad son válvulas de escape que liberan presión poco a poco. Lo que verdaderamente preocupa a los vulcanólogos es el escenario donde el conducto se bloquea por completo, permitiendo que la energía se acumule en silencio hasta un punto de ruptura catastrófico. Si la recarga de magma ha sido constante durante estos 5 meses, la energía disponible no se agotó el 2 de mayo. La realidad es como un globo que se infla mientras se escapa aire por un agujero diminuto. Si la bomba sigue inyectando aire más rápido de lo que sale por el orificio, el globo seguirá expandiéndose inevitablemente hasta que ya no pueda más. El motor profundo sigue encendido y el Mayón todavía tiene mucho que decir. El volcán Mayón es reconocido mundialmente como el cono volcánico más perfecto que existe sobre la faz de la Tierra. Es probable que hayas visto sus fotografías. Su simetría es genuinamente impactante, una forma casi cónica que se eleva de manera imponente hasta alcanzar aproximadamente los 2.462 metros sobre el nivel del mar. Sus laderas mantienen un gradiente con una consistencia que parece haber sido diseñada por un ingeniero, como si alguien hubiera dibujado un volcán con un transportador y hubiera olvidado añadir las irregularidades naturales de los procesos geológicos. Mientras otros volcanes presentan protuberancias, asimetrías o conos satélites, el Mayón presume un cono limpio, empinado y casi ofensivamente simétrico. Sin embargo, esa perfección geométrica, tan hermosa a la vista, representa también una debilidad estructural de primer orden. La belleza y el peligro no son rasgos separados en esta montaña, son exactamente la misma característica observada desde ángulos distintos. La razón por la cual la geometría importa tanto es puramente física. Una pendiente de 40 grados es tan inclinada que tiene consecuencias directas para cualquier material depositado sobre ella. En un ángulo así, la fuerza dominante que actúa sobre la lava, la ceniza, los escombros o los domos es la gravedad, que empuja todo directamente hacia abajo. En una pendiente suave, la fricción y la cohesión pueden mantener los materiales estables durante mucho tiempo, pero a 40 grados, ese equilibrio es extremadamente precario. Cualquier reducción en la resistencia, ya sea por saturación de agua,
por el calor que debilita la roca o por el peso adicional acumulado arriba, puede romper el balance y enviar el material hacia el vacío. Si miramos el interior del Mayon, la situación se vuelve aún más compleja. No es una masa homogénea de roca sólida, sino un estratovolcán construido por capas acumuladas durante miles de años. Algunas capas son flujos de lava densos y fuertes que sirven como la columna vertebral de la estructura. Otras capas, en cambio, están compuestas por depósitos piroclásticos, cenizas sueltas y materiales granulares que tienen muy poca cohesión. Esta alternancia de capas fuertes y débiles crea planos de falla mecánica en todo el edificio volcánico. En las interfaces donde la lava densa se encuentra con la ceniza suelta, el contraste mecánico permite que ocurran deslizamientos si el estrés cambia lo suficiente. Además, el agua puede acumularse en estas zonas, creando una presión que reduce aún más la fricción y facilita un colapso. A esto debemos añadir el factor del ciclo actual de erupción, cuando la lava fluye continuamente por los barrancos de Basud, Bonga y Miisi en el flanco sur. El material no se queda quieto, se desborda y se apila, añadiendo peso a un sistema que ya está bajo una tensión inmensa debido a su propia estructura. Cada día de actividad es, en un sentido mecánico muy literal, un incremento de inestabilidad aplicado a una ladera que ya opera cerca de su límite. El Mayon no es un bloque sólido, es un compuesto de capas frágiles envuelto alrededor de una columna de magma caliente que intenta empujar hacia afuera. Los flujos piroclásticos en el Mayon no son accidentes impredecibles, sino que están escritos en la lógica estructural de la montaña. Cada episodio de lava carga la pendiente hasta que se cruza un umbral de colapso. Cuando esto sucede, el terreno canaliza el material hacia abajo por el camino de menor resistencia, lo que en el Mayon siempre apunta hacia las comunidades que viven al pie de los barrancos principales. El colapso del 2 de mayo nos indica que la ladera ya se cargó lo suficiente como para fallar en este ciclo. El primer gran paso de la escalera hacia el desastre ya ha sido tomado. Y mientras la lava fresca siga llenando los espacios vacíos dejados por el colapso anterior, el proceso de recarga de estrés comienza de nuevo de inmediato. La geometría no va a cambiar y el magma sigue empujando, lo que significa que el escenario está listo para repetirse. Cuando la mayoría de las personas piensan en el volcán Mayon, si es que llegan a pensar en él, su mente viaja de inmediato al año de 1814. Ese evento se encuentra en la cima de todas las listas sobre las erupciones más devastadoras de esta montaña, y existe una razón muy poderosa para ello. En febrero de 1814, el Mayon produjo lo que se estima fue una erupción de nivel 4 en el índice de explosividad volcánica, un evento de una magnitud catastrófica bajo cualquier estándar. La ciudad de Kagsawa fue sepultada casi por completo bajo el peso de la furia geológica, la imagen más icónica de las erupciones de este gigante, aquella que muestra la torre de una iglesia solitaria emergiendo sobre un campo de lava con el cono perfecto al fondo. Pertenece precisamente a lo que quedó de Kagsawa. Aproximadamente 1000 personas perdieron la vida en aquel entonces, marcando lo que hasta el día de hoy sigue siendo la erupción más mortífera en la historia registrada de las Filipinas. Sin embargo, aquí es donde reside el problema fundamental con la forma en que 1814 domina nuestra memoria cultural y nuestra percepción del desastre. Ese evento histórico ha condicionado nuestra mente para ver al volcán primordialmente como un destructor explosivo que aniquila comunidades a través de la violencia directa de sus erupciones. Esta narrativa establece la expectativa de que el riesgo principal del Mayon es la erupción en sí misma, la lava incandescente, los flujos piroclásticos abrasadores y la furia inmediata del evento geológico. Aunque esta forma de ver el peligro no es del todo errónea para un escenario de escala extrema, ya que 1814 está dentro del rango documentado de lo que este volcán puede hacer, crea una especie de punto ciego perceptivo. Al enfocarnos únicamente en la explosión monumental,
terminamos subestimando de manera sistemática los riesgos que son, estadísticamente, mucho más comunes en la era moderna. El registro moderno de los últimos 100 años de eventos documentados nos cuenta una historia radicalmente diferente sobre la relación entre las erupciones del Mayón y las víctimas fatales que reclama. La erupción directa, por más dramática y visualmente impactante que sea, no ha sido la causa principal de muerte en la mayoría de las crisis recientes del Mayón. No lo fue en 1993, ni lo fue en 2006. Y por el patrón histórico que estamos observando, es probable que tampoco lo sea en lo que siga a la escalada de 2026. Este es el gran engaño de la historia volcánica, nos prepara para el espectáculo del fuego, pero nos deja vulnerables ante una amenaza mucho más silenciosa y persistente. Si usamos el desastre de Caxagua como nuestro único modelo mental para entender cómo mata el Mayón, ignoraremos por completo el peligro que ya se encuentra acumulado en sus laderas en este preciso momento. La violencia de la erupción es solo el prólogo de una tragedia que suele escribirse con un lenguaje muy distinto. ¿Cuál es entonces ese mecanismo que el registro histórico señala repetidamente como el capítulo más letal de cualquier crisis en el Mayón? La respuesta no es algo que aparezca de inmediato en las grabaciones de video de los noticieros, ni es algo que se solucione simplemente con el fin de la erupción. Para descubrirlo, debemos mirar más allá de las llamas y entender que, a veces, el volcán solo prepara el terreno para que otro elemento de la naturaleza ejecute el golpe final. Estamos ante una pauta de mortalidad que se repite con una precisión aterradora y que nos obliga a preguntarnos si estamos mirando en la dirección correcta mientras el reloj sigue avanzando. 1993 permanece en el registro moderno del Mayón como una tragedia de una brutalidad absoluta, el tipo de evento donde el volcán, sin intermediarios, alcanzó a las poblaciones cercanas para reclamar vidas. En aquel año, el mecanismo fue directo, el volcán entró en erupción y generó flujos piroclásticos desde el mismo cráter activo. No fue un colapso de material acumulado, sino una expulsión violenta de nubes ardientes de gas y roca fragmentada que descendieron por las laderas. 79 personas murieron en un solo episodio eruptivo. Fue una catástrofe que dejó un trauma generacional y que todavía se cita en cada orden de evacuación actual. Sin embargo, te pido que guardes ese número, 79, en tu mente por un momento, porque voy a darte otro mucho más grande que cambia por completo el sentido de este relato. 2006 es el año que reescribe todo lo que creíamos entender sobre cómo mata el Mayón. A finales de noviembre de ese año, el tifón Reming tocó tierra en la región de Bicol. Para ese entonces, el volcán ya había estado en erupción meses antes, dejando lo que siempre deja flujos de lava en los barrancos y depósitos de ceniza suelta por todas las pendientes. La erupción había sido seria, hubo evacuaciones y vigilancia extrema, pero la actividad comenzó a disminuir. El peligro volcánico parecía haber pasado y la gente, con cautela, empezaba a retomar su normalidad. Entonces llegó la lluvia. La cantidad de agua que un tifón del Pacífico descarga en 24 horas es algo difícil de imaginar. Hablamos de cientos de milímetros que saturan el suelo al instante y transforman los ríos en monstruos irreconocibles. Cuando ese volumen de agua golpeó las laderas del Mayón, cargadas con meses de depósitos volcánicos frescos y sin consolidar, el resultado no fue una inundación común. El resultado fueron los lahares, y el recuento de víctimas superó las 1000 personas. 1000 frente a las 79 de 1993. El agua mató a más de 12 veces más personas que el fuego, y lo hizo cuando la erupción ya se estaba calmando y la guardia estaba baja. Debemos definir con precisión qué es un lahar, porque la palabra flujo de lodo no captura su verdadera amenaza. Un lahar no es lodo espeso y lento, es una mezcla de ceniza, fragmentos de roca pulverizada y escombros que, al mezclarse con agua, adquieren las propiedades físicas del concreto húmedo. Tiene una densidad y una fuerza destructiva que no rodea las estructuras,
sino que las atraviesa o las sepulta. Al detenerse, no se drena como el agua de una inundación, se solidifica y se endurece en su lugar, dejando metros de material sobre lo que antes era una casa o un camino. En las pendientes del Mayón, estos flujos pueden alcanzar velocidades de varios metros por segundo, bajando con un impulso que desborda cualquier canal y entierra todo a su paso. ¿Por qué el Mayón es uno de los sistemas más propensos a lahares en el mundo? Esto no es un accidente, es una convergencia de tres factores que están totalmente presentes en 2026. El primero es la geometría laderas de 35 a 40 grados que actúan como un embudo y aceleran el agua casi al instante. El segundo es el clima Bicol, es de las regiones más húmedas de Filipinas y está en la ruta directa de los tifones más intensos del planeta. El tercero es la frescura de los depósitos del material nuevo, como el que se ha acumulado en los últimos 5 meses de 2026. No tiene cohesión ni vegetación que lo sujete, es simplemente escombro esperando un empujón. En este momento, los ríos Padang, Yagua, Kinali y Narihani-Buhi son los caminos trazados para el próximo desastre. Ahí es donde la gente vive y cultiva porque el suelo es fértil, lejos de la zona de exclusión de 6 kilómetros, pero justo en la trayectoria de los lahares. La frase que resume todo es aterradora por su sencillez: la erupción carga las laderas y la lluvia aprieta el gatillo. En 2026, la erupción todavía no termina de cargar la pendiente, y la temporada de lluvias apenas comienza. El reloj del lahar ya está corriendo, silencioso, esperando el agua que el Pacífico enviará inevitablemente. La temporada de tifones en el Pacífico Occidental abarca aproximadamente desde junio hasta octubre, con su actividad más intensa concentrada históricamente entre los meses de agosto y octubre. Hoy, 3 de mayo de 2026, nos encontramos justo en el borde de esa ventana crítica. No estamos ante una metáfora dramática para captar tu atención, sino ante un conteo regresivo físico y real. En la región de Albay, la lluvia no es una variable incierta, es una certeza absoluta, escrita en el clima de la misma forma en que el volcán está escrito en su geología. Este reloj marca el tiempo exacto que falta para que un volumen suficiente de agua entre en contacto con los depósitos eruptivos frescos que se han acumulado en las laderas del Mayón y los ponga en movimiento. Todos los elementos de la ecuación del desastre ya están en su lugar. Los depósitos están en la pendiente, el terreno escarpado está fijo y los canales de drenaje están abiertos y esperando. Las comunidades en los valles de los ríos se encuentran exactamente donde siempre han estado, justo en el camino de la gravedad. El único ingrediente que falta en este momento es el agua, y el Pacífico ya está procesando los sistemas atmosféricos que se encargarán de entregarla. Para entender la gravedad de esta situación, debemos comprender la física de los depósitos volcánicos nuevos, los cuales se comportan de manera muy distinta al suelo común. El suelo ordinario posee estructura, materia orgánica y sistemas de raíces que han tardado años en consolidarse, funcionando como un ancla biológica que une las partículas. Sin embargo, las cenizas frescas y los depósitos piroclásticos carecen de esa cohesión. Son fragmentos minerales finos con una superficie enorme en relación con su masa, lo que les permite absorber agua con una rapidez asombrosa. Cuando una lluvia significativa golpea una capa gruesa de este material en una pendiente de 40 grados, el proceso avanza por etapas fulminantes. El agua se infiltra, la capa se satura y, una vez que esto ocurre, la física del material cambia por completo, pierde casi toda su fuerza de corte. La fuerza de corte es la propiedad que mantiene el material en su lugar contra la gravedad. En este estado, el agua actúa como un lubricante entre los granos, creando una presión en los poros que efectivamente levanta las partículas unas sobre otras. En ese instante, la masa no se desliza poco a poco, sino que se mueve como un cuerpo coherente que acelera e incorpora todo lo que encuentra a su paso. En 2019, tuvimos una calibración en el mundo real de este proceso. En ese año,
La lluvia estacional normal, ni siquiera un tifón o un evento extremo, fue suficiente para movilizar los depósitos volcánicos y enviar la Ares por múltiples canales del Mayón. Si bien aquel evento causó daños materiales y desplazamientos, no produjo bajas masivas gracias a que la conciencia comunitaria había mejorado. No obstante, el volumen de material suelto en 2026 es sustancialmente mayor que el de aquel entonces. Los flujos de lava actuales son más largos, los depósitos del 2 de mayo cubren más área y la emisión de ceniza ha sido continua durante 5 meses. El manejo tradicional de crisis suele estar orientado exclusivamente a la erupción, vigilar el cráter, rastrear la sismicidad y medir los flujos de lava. Ese marco funciona cuando el peligro principal es el fuego, pero en el Mayón durante 2026, el peligro son también los restos que la erupción deja atrás. Aunque el volcán decidiera sellar su conducto y quedar en silencio total mañana mismo, el riesgo de la Ares no disminuiría durante meses. El material en la ladera no sabe que la erupción ha terminado, simplemente espera el agua. Es una verdad profundamente incómoda. El riesgo de esta crisis no puede ser terminado por la voluntad del volcán. Los niveles de alerta pueden descender y las cámaras de noticias pueden retirarse a buscar otra historia. Pero en los valles de los ríos Padang, Yagua, Kinali, Inarihan y Buji, el reloj del Lahar sigue avanzando en silencio. Es una amenaza que no produce imágenes dramáticas de lava brillando en la noche, ni nubes de ceniza espectaculares. Es simplemente lluvia cayendo sobre una pendiente cargada mientras la gente duerme en el valle. La erupción carga las laderas y la lluvia jala el gatillo. El evento del 2 de mayo no fue el final. Solo hizo que el conteo fuera mucho más ruidoso. ¿Qué sucederá a continuación en el Mayón? Esta es la pregunta fundamental hacia la que se ha dirigido toda nuestra investigación, y deseo responderla con absoluta honestidad. Debemos comenzar reconociendo que la historia de las predicciones volcánicas certeras es, para decirlo con humildad, una lección de prudencia. Esto no se debe a que los vulcanólogos carezcan de habilidad, sino a que trabajan con información incompleta sobre sistemas que se extienden kilómetros bajo la corteza terrestre y se comportan según leyes físicas que incluso los mejores modelos solo logran aproximar. Los volcanes tienen un historial largo y bien documentado de sorprender a quienes los observan con mayor atención. El Monte Santa Elena, en 1980, sorprendió a los geólogos acampados en sus laderas, y el Pinatubo, en 1991, estuvo mucho más cerca de una subestimación catastrófica de lo que la mayoría de la gente cree. El propio Mayón ha producido comportamientos en ciclos previos que superaron lo que los datos de monitoreo sugerían como probable en ese momento. Por lo tanto, lo que voy a presentar no es una predicción exacta, sino una evaluación probabilística. Es un análisis estructurado de lo que el registro térmico satelital, las comparaciones históricas y la lógica física del sistema magmático en su configuración actual sugieren como el camino más probable. La continuación más factible de la actividad a corto plazo implica una efusión de lava sostenida a través de los barrancos principales del Mayón, los canales de Basud, Bonga y Miisi en el flanco sur han sido las rutas primordiales para la salida de lava en este ciclo, y no existe una razón física para esperar que esto cambie de inmediato, a menos que la configuración del vent se desplace de forma significativa. Una efusión sostenida significa que el proceso de carga de la ladera continúa, acumulando más material en los flancos superiores y medios. Esto genera un mayor estrés gravitacional en las interfaces de las capas débiles dentro del edificio volcánico, empujando el sistema paso a paso hacia el próximo umbral de colapso. La corriente de densidad piroclástica del 2 de mayo fue el primer gran evento de colapso en este ciclo. La física de cómo se comportan los sistemas volcánicos tras cruzar el umbral de colapso sugiere firmemente que no será el último. Los sistemas que han producido un colapso gravitacional significativo durante una fase de efusión activa
tienden a generar eventos de colapso repetidos mientras la efusión continúe. La lógica es directa, el colapso alivia parte del estrés gravitacional, pero no detiene el proceso de carga. Mientras la lava siga fluyendo y el material del domo se acumule cerca del cráter, la ladera comienza a recargarse casi inmediatamente después de cada falla. El intervalo entre sucesos sucesivos depende de qué tan rápido se reacumula el material hasta el límite de falla, y esa tasa depende directamente de cuánto magma está entregando el sistema desde las profundidades. Si la hipótesis de recarga magmática es correcta, y el magma fresco ha estado invadiendo el reservorio poco profundo del Mayón desde finales de 2025, entonces es poco probable que la tasa de efusión disminuya significativamente en el corto plazo. El suministro no ha mostrado señales de cortarse y el registro térmico no muestra una caída en la producción, lo que significa que la recarga de la ladera tras el 2 de mayo probablemente ocurre en un lapso de días o semanas, no de meses. Si esto es cierto, el intervalo entre el próximo colapso importante y el del 2 de mayo será más corto que el intervalo anterior. Esta aceleración es, en sí misma, una señal que exige atención. En los ciclos de escalada volcánica, el acortamiento de los intervalos entre eventos mayores es uno de los signos diagnósticos de un sistema que se aproxima a un umbral mucho más crítico. La posibilidad de alcanzar el nivel de alerta 4 merece un tratamiento cuidadoso, pues es el límite que conlleva la mayor importancia práctica para las comunidades. El nivel 4 en el sistema filipino significa que una erupción peligrosa es inminente, no solo posible o probable, sino inminente. Esto activa un radio de evacuación mucho más amplio y cambia el cálculo de respuesta para todas las instituciones gubernamentales. En 2018, la escalada al nivel 4 ocurrió cuando las tasas de efusión aumentaron sustancialmente y el sistema mostró signos de un comportamiento más energético, con desgasificación fuerte, fuentes de lava vigorosas y eventos piroclásticos más frecuentes. Aquel ciclo desplazó finalmente a unas 84,000 personas en su punto máximo. El sistema de 2026, como he argumentado, muestra signos de estar más cargado de energía en su etapa actual que el de 2018 en el mismo punto de su escalada. La potencia térmica es más alta y los recorridos de los flujos de lava son más largos. El primer colapso importante ya ha producido un evento comparable a los que ocurrieron mucho más tarde en la secuencia de 2018. Llegar al nivel 4 es una trayectoria que el patrón de escalada señala si continúa sin interrupciones. Además, debemos considerar el riesgo de explosiones vulcanianas. Estas ocurren cuando un tapón de lava solidificada o muy viscosa es destruido explosivamente por la presión del gas acumulado debajo. Es como una olla a presión con una tapa sostenida por el peso del material solidificado. Los resultados son eventos explosivos de corta duración que pueden generar columnas de erupción de varios kilómetros y proyectiles balísticos que viajan distancias significativas. Existen dos caminos primarios desde este punto. El primero es la estabilización gradual, donde el suministro de magma disminuye y el sistema se agota poco a poco, bajando sus niveles de alerta de manera incremental. El segundo camino es la escalada continua, donde el suministro de magma permanece robusto. Las tasas de efusión aumentan y los colapsos se vuelven más frecuentes. Este camino lleva al territorio del nivel de alerta 4 y a un volumen significativamente elevado de depósitos eruptivos en las laderas. El registro satelital hace que el primer camino sea difícil de defender, ya que los sistemas que se estabilizan muestran señales claras de debilitamiento térmico que no están presentes hoy en el Mayón. El patrón sugiere que el próximo paso en la escalera será más grande que el del 2 de mayo. El sistema, según cada métrica disponible, todavía está subiendo. Existe un interrogante que surge inevitablemente cada vez que un evento volcánico de gran magnitud irrumpe en el ciclo de noticias, y el momento actual no es la excepción. Esta pregunta llega en forma de mensajes y búsquedas incesantes tras observar las imágenes de flujos piroclásticos descendiendo por una montaña. ¿Está todo esto conectado?
Es lo que ocurre en el Mayón parte de algo mucho más grande, un fenómeno planetario que deberíamos observar como una sola entidad en lugar de eventos locales aislados. Es una duda legítima, pues el reconocimiento de patrones es una de las funciones que mejor desempeña la mente humana. Cuando ocurren eventos dramáticos en varios lugares en un periodo corto, el cerebro busca el hilo que los une. Eso no es paranoia, es cognición trabajando como fue diseñada. Mientras el Mayón ha escalado a través de su progresión de 5 meses confirmada por satélites, otros sistemas volcánicos en el mundo también han estado haciendo cosas notables. El caso de Campi Flegrei, en el sur de Italia, es el que más atención recibe. No es una montaña individual, sino un sistema de caldera colapsada ubicado bajo ciudades densamente pobladas. Durante décadas, ha experimentado bradicismo, un fenómeno de elevación y descenso rítmico del suelo impulsado por cambios de presión en el sistema magmático inferior. El episodio actual es más sísmicamente activo que la mayoría de los periodos anteriores en el registro moderno, lo que ha generado un debate científico genuino sobre su trayectoria a largo plazo. Por otro lado, el volcán Kilauea en Hawái ofrece una comparación distinta. Ha mantenido algún estado de actividad eruptiva durante gran parte de la última década, con episodios que han remodelado su cumbre y producido flujos de lava en áreas residenciales. Actualmente, ha regresado a una actividad de erupción de cumbre que se ha vuelto casi rutinaria para los observadores, pero que sigue siendo espectacular en imágenes de lagos de lava. Además de estos ejemplos, diversas redes de monitoreo han notado periodos de actividad elevada en otros puntos del Cinturón de Fuego del Pacífico, la región que concentra la mayoría de los terremotos y volcanes del mundo. Sin embargo, para responder si todo está conectado, debemos considerar un dato fundamental que cambia por completo el enfoque en cualquier momento dado. Entre 40 y 50 volcanes en todo el mundo se encuentran en algún estado de erupción activa o inquietud significativa. Ese número no es inusual ni elevado respecto al promedio geológico. Es, sencillamente, un martes cualquiera para la Tierra. No es que el planeta sea de pronto más activo que hace 20 años. Lo que ha cambiado radicalmente es nuestra capacidad para observar, registrar y comunicar instantáneamente eventos que antes solo notarían las poblaciones locales. Hace 50 años, una erupción en una zona remota de Indonesia apenas generaba una breve mención en revistas científicas meses después. Hoy, esos mismos eventos son monitoreados por satélite en tiempo real y compartidos en redes sociales antes de que la ceniza termine de caer. El aumento en la densidad aparente de eventos volcánicos en la conciencia pública se debe a la expansión de la infraestructura de monitoreo y comunicación, no a un cambio en el registro geológico. A pesar de esto, existen marcos científicos especulativos sobre correlaciones globales. El más discutido involucra el forzamiento mareal, sugiriendo que la atracción gravitacional de la Luna y el Sol podría modular la actividad en sistemas volcánicos que ya están cerca de sus umbrales críticos. También se estudia el efecto de la redistribución de masa por el derretimiento de glaciares, lo que altera el estado de estrés de la corteza en regiones de altas latitudes. No obstante, la idea de un acoplamiento tectónico profundo que sincronice volcanes a distancias vastas es mucho más incierta, ya que la corteza terrestre es un sistema complejo donde las señales de estrés se atenúan rápidamente. La versión honesta es menos cinematográfica que una conspiración de fuerzas antiguas, pero es la que respalda la evidencia. Aproximadamente 40 volcanes están siempre activos y ahora los notamos más. Lo más importante es entender que, independientemente de si hay un mecanismo físico global, la pregunta de la sincronización es irrelevante para la seguridad de quienes viven cerca del Mayón. La trayectoria de este volcán está establecida por sus propios datos satelitales y no requiere de un repunte mundial para justificar la preocupación. La escalera de escalada está en los datos propios del Mayón. Al igual que el peligro de la Ares acumulándose en sus laderas, el riesgo real de enfocarse en un patrón global es la distracción. Cuando el enfoque pasa
de lo que hace este volcán específico, así todo el planeta está despertando. La comunicación útil se diluye en una duda existencial sobre la que nadie puede actuar. Las personas que deben decidir sobre la preparación ante evacuaciones no necesitan saber qué ocurre en Italia. Necesitan conocer el estado de carga de las laderas del Mayón y el pronóstico de lluvias. La escalera del Mayón es real y está documentada. El peligro no depende de una conspiración global, sino de metros cúbicos de material volcánico sueltos sobre sistemas de drenaje poblados y una temporada de tifones que llegará con certeza climatológica. Es en este volcán, en estas laderas y en estas comunidades donde el reloj está corriendo y donde la historia que realmente importa sigue escribiéndose. Regresemos ahora al punto de partida de este análisis, no para observar las imágenes impactantes, sino para enfrentar la pregunta que ha estado madurando durante toda esta investigación. Si el volcán Mayón se encuentra a mitad de su ciclo, si los registros térmicos son precisos y la escalada es una realidad física, ¿qué es lo que esta situación exige de nosotros? Para responder con toda franqueza, debemos realizar una síntesis de la evidencia que hemos acumulado, una evaluación que no busca ser dramática ni tranquilizadora, sino estrictamente honesta y basada en los patrones documentados por la ciencia. El registro térmico del sistema MyRover muestra una escalada de 5 meses que comenzó a finales de diciembre de 2025 y que no ha mostrado señales claras de retroceso. Cada mes, en esta secuencia, ha producido un nivel de calor base más alto que el anterior, lo que sugiere que el sistema está en una fase de construcción de energía y no de agotamiento. El colapso estructural que generó la corriente piroclástica del 2 de mayo representa algo mucho más profundo que un simple evento de gran magnitud. Marca una transición en el carácter fundamental de la erupción antes de esa fecha. El peligro era la carga lenta de lava. Ahora, los colapsos gravitacionales repetidos son una característica activa y constante del volcán. Las comparaciones históricas con los años 2018 y 2023 no son adornos narrativos, sino los puntos de referencia más sólidos que tenemos para entender el presente. Los datos indican que el año 2026 ya supera a 2023 en cada parámetro medido, desde la potencia térmica hasta la distancia de los flujos de lava. Por esta razón, el escenario de alcanzar el nivel de alerta 4 no es una posibilidad remota, sino el eje central de las probabilidades si el patrón actual continúa. Para comprender la magnitud total de lo que enfrentamos, debemos visualizar 3 fases de peligro que se enciman y se potencian entre sí, formando un cuadro de riesgo mucho más complejo que un simple titular de noticias. La fase 1 es la erupción activa que presenciamos ahora, con su lava incandescente, sus explosiones y la ceniza que afecta a decenas de aldeas en la región. Este riesgo es inmediato para quienes se encuentran cerca de la zona de exclusión de 6 kilómetros. La fase 2 es la de colapso, que se activó plenamente el 2 de mayo y que persistirá mientras la ladera siga recibiendo peso adicional. Esta fase es especialmente insidiosa porque puede sobrevivir a la erupción misma. Los depósitos acumulados no necesitan que el cráter esté activo para desplomarse bajo su propio peso o por una sacudida sísmica. Finalmente, la fase 3 es la del lahar provocado por la lluvia, que aunque aún no ha comenzado en este 2026, representa históricamente la mayor amenaza para la vida humana. Esta fase no requiere de más fuego ni de más explosiones, solo necesita que el agua del cielo contacte con el material suelto que la erupción ha dejado pacientemente en las laderas. En la región de Bicol, ante la llegada inminente de la temporada de tifones, la lluvia es la única variable que no conlleva ninguna incertidumbre. Estas 3 fases no ocurren en una secuencia limpia, sino que se solapan de manera peligrosa. El peligro máximo ocurre a menudo después de que las cámaras se han retirado, cuando el volcán parece haberse calmado, pero las laderas siguen cargadas de escombros. Existe un problema de comunicación estructural en la vulcanología. Los flujos piroclásticos son espectaculares y atraen la atención de los noticieros.
Pero el lahar no es fotogénico hasta que ya es demasiado tarde. Un río llenándose de una mezcla densa como el concreto húmedo a las 2 de la mañana no genera imágenes de advertencia, genera recuentos de víctimas. El volcán Mayón ha matado más personas por el agua que sigue al fuego que por la propia erupción, como quedó demostrado con las más de 1000 muertes en 2006. La urgencia de los datos actuales debe traducirse en una preparación institucional paciente y silenciosa para las comunidades en los valles de los ríos Padang, Yagua, Kinali, Inarián y Buji. La erupción carga las laderas y la lluvia jala el gatillo, y en algún lugar del Pacífico, la atmósfera ya está construyendo lo que vendrá después. Existe una cifra que debemos celebrar, pero que también debe servirnos como una advertencia solemne: 3000. Esa es la cantidad de personas que fueron evacuadas de la zona de peligro antes de que el evento del 2 de mayo se convirtiera en una catástrofe. Estas 3000 personas no fueron víctimas de la corriente piroclástica de 4 kilómetros, simplemente porque no estaban en su camino cuando el flanco del volcán colapsó. Este es un monumento a la toma de decisiones correcta. Es la prueba de que los sistemas de alerta y los protocolos de evacuación funcionan cuando se actúa con anticipación. Sin embargo, este éxito temprano esconde una trampa psicológica muy peligrosa. La vulcanología enfrenta un problema estructural de comunicación. Lo que es espectacular vende, pero lo que es verdaderamente letal suele ser silencioso. Las corrientes piroclásticas son aterradoras y visualmente imponentes. Las fuentes de lava son hermosas y capturan la atención de los medios internacionales. Estas son las imágenes que generan titulares y cobertura en todo el mundo. Pero el lahar, por el contrario, no es fotogénico hasta que es demasiado tarde. Un río que se llena de una mezcla densa, similar al concreto, a las 2 de la mañana durante una tormenta, no genera imágenes de advertencia previas, genera recuentos de víctimas. El riesgo más grave que enfrentamos ahora es que la prensa y la atención pública traten lo ocurrido el 2 de mayo como si el volcán simplemente hubiera hecho una cosa de volcanes y el problema ya estuviera resuelto porque la gente salió a salvo. Esa narrativa es casi una desinformación por omisión. El peligro más agudo en una crisis del Mayón ocurre precisamente cuando las cámaras se van, cuando el nivel de alerta se mantiene estable durante unas semanas y los evacuados comienzan a sentir la tentación de regresar a sus hogares. Ese momento de aparente normalidad es cuando el reloj del lahar se vuelve más peligroso. Debemos mirar con mucha atención los nombres de estos ríos: el Padang, el Yagua, el Kinali, el Inarihan y el Buji. Estos canales no son solo accidentes geográficos, son las rutas trazadas para los lahares que vendrán. En estos valles, las comunidades han construido sus vidas porque la tierra es fértil, pero están ubicadas exactamente donde la gravedad depositará los escombros. Estas personas no están en la zona de exclusión de los 6 kilómetros y no necesitaron evacuar por el evento de mayo, pero son ellas quienes corren el mayor riesgo ante lo que viene después. A diferencia de la tragedia de 2006, donde la erupción ya estaba terminando cuando el tifón Reming llegó para movilizar los depósitos. En 2026, la erupción no ha terminado. El volumen de material suelto en la ladera no es una cantidad fija, crece con cada día que la lava fluye, con cada nuevo colapso y con cada caída de ceniza. Estamos cargando una pendiente que ya está saturada con 5 meses de actividad ininterrumpida. La lección que la historia nos ha dado repetidamente es que no debemos asumir que el fin de la erupción es el fin del riesgo. El material en la montaña no sabe si el volcán ha dejado de rugir, solo espera pacientemente la llegada del agua. El reloj sigue corriendo de forma invisible a través de los intervalos secos, recordándonos que la erupción carga las laderas y la lluvia jala el gatillo. La pregunta que debe quedar en nuestra mente no es si los satélites tienen razón sobre la escalada, sino si nosotros seremos capaces de mantener la atención cuando el mundo entero haya decidido mirar hacia otra parte. No estamos observando el final de una erupción, sino el centro de un sistema en pleno proceso de cambio de estado.
Esta es la conclusión más incómoda y necesaria de nuestra investigación, ya que la tendencia natural de la atención humana es simplificar los riesgos complejos en un solo titular impactante. Solemos elegir el elemento más dramático para luego pasar a otra cosa, cuando la imagen pierde su novedad. Pero esa simplificación es sumamente peligrosa para entender lo que realmente ocurre en el Mayón hoy. Existen 3 fases de peligro que se superponen y se potencian entre sí, y la más letal de todas es la que produce las imágenes menos espectaculares. La primera fase es la erupción activa, la que vemos ahora mismo con lava y ceniza. La segunda es la fase de colapso, que comenzó el 2 de mayo y seguirá activa mientras el magma siga empujando material nuevo hacia laderas que ya no pueden sostener más peso. Pero la tercera fase, la del lahar provocado por la lluvia, es la que históricamente ha reclamado más vidas. Esta fase no requiere que el volcán haga nada más, solo necesita que la atmósfera entregue agua a una pendiente cargada de escombros. El volcán Mayón ha hecho erupción aproximadamente 50 veces en la historia registrada. Ha matado a través de la violencia directa de las nubes ardientes, como en 1993, pero también mediante la violencia secundaria de los flujos de lodo que siguen a las erupciones, como en 2006. Este gigante se encuentra en una de las regiones más densamente pobladas de Filipinas, un país que además experimenta más impactos de tifones al año que cualquier otra nación en el mundo. La convergencia de estos factores, actividad volcánica persistente, población densa y la mayor exposición a tifones del planeta, no es una coincidencia geográfica, es la ecuación de riesgo que define a esta región. El problema fundamental es que la vulcanología tiene un conflicto de comunicación estructural. Las expresiones superficiales de los volcanes son dramáticas y fotogénicas. Los flujos piroclásticos son aterradores y las fuentes de lava son hermosas, imágenes que generan atención y cobertura mediática inmediata. Por el contrario, el lahar no es fotogénico hasta que es demasiado tarde. Un río llenándose de una mezcla gris y densa a las 2 de la mañana durante un tifón no genera imágenes de advertencia, genera recuentos de víctimas. El material más peligroso producido por esta erupción podría no ser el gas sobrecalentado que bajó 4 kilómetros el 2 de mayo. Podría ser la acumulación silenciosa y no filmada de escombros volcánicos sueltos que se asientan en cada barranco y lecho de río entre la cima y la costa. Ese material está ahí, paciente, esperando el agua que el Pacífico enviará inevitablemente. El error más común es asumir que la historia termina cuando las cámaras se retiran y el volcán parece calmarse. El éxito de haber evacuado a 3,000 personas antes del 2 de mayo es un monumento a la buena toma de decisiones. Pero esa misma lógica debe aplicarse a la amenaza de los lahares, que no se anuncia con luces ni explosiones. Se requiere de una preparación institucional que no genera titulares, vigilancia de los canales de los ríos, monitoreo de las tasas de lluvia y una conciencia pública de que el peligro no termina cuando la lava se detiene. Estamos viendo cómo se construye este desastre en tiempo real desde la órbita, una anomalía térmica a la vez, una semana más cerca de la temporada de tifones. El registro del satélite dice que el sistema sigue subiendo y la ladera se sigue cargando. La pregunta que debe quedar grabada no es si los datos son correctos, sino si seremos capaces de mantener la atención cuando el resto del mundo haya decidido mirar hacia otro lado. El reloj está corriendo en una pendiente que todavía se está cargando. Hemos llegado al final de esta investigación sobre el volcán Mayón, pero para las comunidades que viven bajo su sombra, la historia apenas comienza su capítulo más crítico. Si hay una conclusión que debe prevalecer sobre todas las demás, es esta: no estamos observando el final de una crisis, sino el centro de un sistema que aún está cambiando de estado. El registro térmico del sistema MyRover ha sido inequívoco al documentar una escalada en forma de escalera durante 5 meses consecutivos, una progresión que comenzó a finales de diciembre de 2025 y que, hasta este momento, no ha mostrado señales reales de detenerse.
Cada anomalía detectada desde el espacio ha sido un peldaño más en una construcción de energía que todavía no alcanza su punto máximo. El colapso del 2 de mayo, con su impresionante corriente piroclástica de 4 kilómetros, fue un hito que confirmó una transición peligrosa. El volcán pasó de acumular energía en silencio a expresarla mediante la falla física de sus propias laderas. La física de este proceso es implacable. Mientras el magma nuevo siga alimentando el sistema desde las profundidades, las pendientes seguirán cargándose de escombros calientes e inestables hasta que la gravedad vuelva a reclamarlos. Comparar este ciclo con los eventos de 2018 y 2023 nos muestra una realidad inquietante. El Mayon de 2026 es más energético, más rápido y mucho más impredecible que en sus crisis anteriores. Es fácil dejarse distraer por lo que sucede en otros lugares del mundo, como la inquietud en Campi Flegrei o las fuentes de lava en Hawái, pero la ciencia nos dice que el peligro en Albay no depende de un despertar global, sino de la geología local y el clima filipino. El éxito de haber evacuado a 3.000 personas antes del colapso de mayo es una victoria que debemos reconocer, pues evitó que el fuego reclamara vidas como ocurrió en 1993. Sin embargo, la mayor amenaza histórica del Mayon no es el fuego, sino el agua. La tragedia de 2006, con sus más de 1.000 muertes, nos dejó una lección que no podemos permitirnos olvidar. El agua puede ser 12 veces más letal que la lava cuando el volcán ya ha cargado las pendientes con escombros frescos. La temporada de tifones del Pacífico Occidental se aproxima con la regularidad de un calendario y con ella, el riesgo de lahares masivos se vuelve una certeza climatológica. El material suelto en los barrancos de Basud, Bonga y Miisi y en los ríos Padang, Yagua y Kinali es una bomba de tiempo que solo espera el detonante de la lluvia. El lajar no es fotogénico, no brilla en la noche ni genera nubes espectaculares, pero tiene la densidad del concreto húmedo y una fuerza capaz de borrar aldeas enteras en minutos. La erupción carga las laderas y la lluvia jala el gatillo. Esa es la ecuación que define el riesgo del Mayón en 2026. La pregunta que debe acompañarnos al terminar este relato no es si los satélites tienen razón sobre la escalada térmica, pues los datos están ahí para quien quiera verlos. La verdadera pregunta es si seremos capaces de mantener la vigilancia y la preparación cuando las cámaras se hayan ido y el volcán parezca haber vuelto al silencio. El reloj sigue corriendo, las nubes se agrupan en el horizonte y el gigante todavía no ha terminado su ascenso por la escalera de la furia.